Bien, buenas noches a todos. Buenas noches. Veníamos hablando de este pensamiento semilla que dejamos la semana anterior, propósito. Y obviamente cuando uno se cuestiona sobre el propósito, eso generalmente se debe a alguna cosa en especial. Yo creo que a cualquiera en algún momento de su vida se le ha cruzado esa pregunta. ¿Y cuál es el objetivo de mi vida? ¿Y yo para dónde voy? ¿Y cómo seguir? ¿Cómo continuar? ¿Qué sentido tiene esto? Todas esas cosas que seguramente a ustedes muy juiciosamente en la meditación les surgieron, ¿no? Entonces, yo quisiera escuchar, por ejemplo, cuando se les menciona la palabra propósito, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? ¿Qué es lo primero que llega en este instante? Yo te digo, ¿cuál es tu propósito de vida? ¿Y cuál es la respuesta? ¿O qué viene? ¿Qué se ocurre? ¿Qué pasa por la mente en ese momento? Pues lo que quiero lograr. Pensar en el futuro. Eso, un logro, una meta. Futuro. ¿Qué más? Cambios. Cambios. Sí. Compromiso. Objetivo, igual alguien más por allá, ¿no? Reafirmación. La meta. Eso. No. Meta. No, es que varía de acuerdo a la edad, el tiempo, las circunstancias. Es que es una cosa muy... Al sentir en ese momento. Tiempo. Circunstancias. Circunstancias, conciencia. Sentir. Determinación. Determinación. Entorno. Entorno. ¿Qué más? Sentir. Sentir, conciencia. Bien. Entonces miremos todas estas cosas y vamos a ver a dónde vamos llegando con todas estas palabritas que ya nos dictaron. Sin duda alguna, todas estas variables pueden hacer perfectamente que se modifiquen las cosas. Alguien habla de una edad y seguramente que el propósito de un niño es distinto al de un adulto y al de un adulto mayor. Sin duda que sí. Y va a ir cambiando un poquitico esa perspectiva de lo que aparece allá al frente, pero también de lo que estamos dibujando desde adentro. Generalmente, cuando ya, digamos, un adulto tiene claro eso, generalmente viene una sensación cuando se hace esa pregunta, y es esta, es una sensación de vacío, ¿sí? De no saber qué hacer. Algo me falta, ¿qué será lo que hay aquí? Pero, y entonces viene ese existencialismo que dice, bueno, yo tengo que estar aquí para alguna cosa, ¿no? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cómo veo yo ese futuro? ¿Qué cambios debo hacer? Todo esto que ustedes mencionaron, y por supuesto que está involucrado el grado de compromiso que tengo para lograr ese objetivo, esa meta. Y esto ya nos empieza a abrir una panorámica completamente distinta. Si hablamos entonces de objetivo, tenemos que decir que tiene que haber una razón para llegar a todo esto. ¿Han oído una canción de Víctor Heredia que se llama Razón de Vivir? Y entonces Víctor Heredia decía algo así como: para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tiniebla, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos. Y después decía: para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Hay razón de vivir. ¿Sí? ¿La han oído? Sí, claro. Bien, fíjense que en esa canción
es clarísimo que uno está buscando eso, una razón, algo que lo motive. Por eso recientemente en alguna de las charlas hablábamos de los tipos de motivaciones que teníamos y entonces hablábamos de motivos a lo mejor económicos, a lo mejor de desarrollo de la conciencia, a lo mejor hasta políticos podríamos mencionar. Hay muchos motivos que nos pueden mover a que esa razón aparezca y sea cada vez más evidente. Entonces, cuando aparece la razón, cuando ese motivo empieza a salir a flote, es muy importante porque ya hay una necesidad mayor de trascender lo personal. Y eso que trasciende lo personal empieza a hacer que el propósito debilite al ego. El propósito debilita al ego. Pero un propósito bien fundamentado, un propósito en el que tengamos una clara dirección, un propósito que tenga, digamos, que sea cumplible, manejable, un propósito que sea objetivo y un propósito que obedezca, por supuesto, a esas circunstancias que estamos viviendo en ese instante, que pueden cambiar continuamente, porque de hecho es lo lógico, somos seres dinámicos y cambiantes, y si somos dinámicos y cambiantes es muy probable que los motivos de hoy sean otros motivos luego, ¿sí? Y por lo tanto ese propósito es perfectamente modificable. Pero hay cosas que dentro del propósito tal vez no nos permiten renunciar a lo que significan. Por ejemplo, surge una palabra, un cuestionamiento y es ¿quién soy? ¿Sí? ¿Quién soy? Y obviamente es una pregunta muy abierta. Si yo hago esa pregunta en este momento, denme respuestas, a ver. Frecuentemente confundimos lo que somos con nuestra identificación o a veces con nuestra profesión, ¿sí? Yo soy médico y yo soy Alejandro Posada Vélez, ¿sí? Pero ¿ustedes creen que eso describe quién soy? No. Eso es. Entonces, si yo hago esa pregunta, ¿quién me podría responder? De acuerdo a las características del ser que identifican más a la persona. Y entonces, Es un ¿quién ser eres? sensible, amoroso, inseguro, así como se dicen las cualidades también. Digamos que son cualidades, porque aún los defectos, si se miran despectivamente, son cualidades por conquistar, ¿sí? Entonces hay que cambiar la mirada de esas cosas, porque es que no quiere decir que si yo soy miedoso, eso ya es una cosa peyorativa, sino bueno, es algo que identifico, además tengo la hidalguía, la fuerza y el poder para identificar, necesito trabajar en eso, y entonces sí, también soy miedoso y tengo derecho a ser miedoso, y sé que es una tarea más por hacer, es otro propósito por lograr, ¿sí? Si yo pregunto, bueno, más respuestas, ¿quién soy? ¿Quién soy? Alejito, ¿la honestidad sería una cualidad o forma parte del ser? Sin duda que es una cualidad, y sin duda que forma parte del ser, ambas cosas, ¿no? Y cuando tú eres honesto, estás describiendo una parte de ti, ¿sí? Una parte de ti. Pero tú no eres solamente honesto, ¿no? Tú eres, ¿qué más? Deshonesto. Sí, a lo mejor por momentos también, es posible que por momentos seas también. ¿Y qué más? ¿Y qué más eres tú, Carlos? Hablábamos la otra vez de eso, hablábamos una vez y hablábamos de la alegría. Bien, entonces soy un ser alegre también. Entonces, como ya dijiste eso, ya sé que vas a decir también, pero también triste. ¿Sí? Bueno, está bien, te la valgo. Bueno, eso podría ser estado. Estados del ser. Pero ¿quién soy yo más allá de todos esos estados? Es una pregunta que es tan elemental que uno diría la respuesta debería ser muy elemental. Pero ya cuando uno la pone y le saquen una hojita. Ya la cosa empieza a cambiar, ¿no?
A ver, de pronto cuando uno toma un poquito de más conciencia, uno puede decir, yo soy un ser de luz. Yo también digo eso. Me gusta. Que trabaja para cambiar, pues. Para llegar allá, fíjate que utilizaste un trampolín muy importante, conciencia. Entonces, cuando ya uno tiene más conciencia, y si uno le preguntara a un niño de 7 años, ¿quién eres? Felipe. Andro Posada, número 36. De segundo C. Mi profe se llama Gustavo Salariaga. ¿Cierto? Pero es una cosa completamente distinta que está viendo ese niño con un grado de conciencia completamente distinto al de un adulto. Donde yo como adulto llegue a una entrevista y me digan, ¿quién eres? Y yo digo, Andro Posada, número 36. Miren, porque está la puerta, ¿cierto? Entonces, evidentemente ya esa carta de presentación empieza a modificarse de acuerdo a esas circunstancias que yo estoy identificando, pero no en vano, ese quién soy se va cambiando cada 7 años, es decir, se está cambiando continuamente, pero hay pautas que definen el ser en esos septenios, ¿sí? Los septenios, descritos por Rudolf Steiner en una visión que se llama la antroposofía, hablan de que cada 7 años vamos como conquistando un gran escalón en el desarrollo de la conciencia. No quiere decir que uno vamos a conquistar a los 6 o a los 5, sino que digamos que esas edades están marcando claramente una diferencia. Entonces ya lo decíamos alguna vez, eso de los 0 a los 7, entonces descubre el yo, ¿sí? Y todo gira en torno al yo. Yo quiero tal cosa, es que a mí me gusta, es que yo quisiera, es que, ¿cierto? Además tengo que quedar puchero y todo para que me paren bolas. Pero ya de los 7 a los 14, el tú. Oye, tú podrías venir a mi casa. Sí, pero si tú vienes a la mía también después, ¿cierto? Ya estamos en 7 a los 14. O tú me prestas, sí, yo te lo presto, pero tú también me puedes prestar el, ¿sí? Y ya empieza a haber esa noción. Y luego con el nosotros, y por eso ya empezamos a, wow, ¿sí? Empezamos a pensar en que puede uno conocer su parejita y todas esas cosas. Y luego de los 21 a los 28, esa parte tan importante de la realización en su profesión, para luego volver a repetir esos septenios que ya hemos mencionado, ¿sí? Pero van marcando sin duda unos territorios importantes en la conquista de la conciencia, y por eso ese trascender es fundamental, porque ya me doy cuenta, hombre, ya cuando empiezo a tomar un grado de conciencia, y por eso es que también describíamos la otra vez que no es en vano que más o menos a esa edad se empiezan a mudar los dientecitos de leche, ¿sí? Los que llamamos de leche, y empiezan a salir la dentadura definitiva. Eso coincide con que ese desarrollo del ectodermo, una capa embrionaria que da origen a esa parte de los dientes, también coincide con una parte del desarrollo de la corteza cerebral. Entonces no es al azar que esas conquistas que vamos haciendo impliquen también como ir quitándole bulbos a la cebolla para ir dándonos cuenta de que aparecen nuevos panoramas. Por eso la muela del juicio aquella normalmente empieza a brotar hacia los 21 años, y entonces no era, como ya lo hemos dicho en algunas otras charlas, al azar que la mayoría de edad se diera en aquella época a los 21 años. Entonces eso no se hace por decreto. Madure a los 18, madure a los 18. Y ahora le están queriendo decir maduren a los 16, ¿no? Y eso evidentemente ocurre, que es que hay un proceso de tipo fisiológico. Esto no nos lo inventamos nosotros. ¿Qué hacemos si la fisiología marca unas pautas, un desarrollo determinado y requiere por lo tanto un tiempo de evolución? Es posible que en el tiempo, pero estamos hablando de centenares de años, es muy posible que esos tiempos se vayan acortando, pero generalmente eso no es medible de una generación a otra, y por eso las diferencias que tenemos, y por eso lo que estamos creando, yo no sé si dándonos cuenta o no, en una sociedad que no está lista para tomar decisiones a ciertas edades, sino que está en su proceso de formación, de conocimiento, por supuesto de enterarse qué hay en su entorno. Sin embargo, uno ve que ya a estas edades a veces se les suelta, se les delega la capacidad de tomar decisiones sumamente complejas.
Obviamente todo el mundo está tomando decisiones en el día a día, pero esas decisiones que nos trascienden, que van más allá de nuestras propias necesidades, esas necesidades que tienen o tocan al colectivo, ya nos hacen pensar en que la necesidad individual tiene que ser trascendida por la necesidad grupal, porque en la medida en que vayamos tocando esa necesidad grupal, vamos a ir desarrollándonos evolutivamente, pero como raza humana, ya no como individuos. Van a primar intereses comunes a los intereses individuales. Miren, yo no sé si ustedes están conscientes, y no sé por qué se me ocurre en este momento ese ejemplo, de cómo cuando uno hace una meditación o el rezo, en nuestro caso de la cultura judeocristiana, cuando alguien reza el Padre Nuestro, yo no sé qué tanto han caído en cuenta ustedes, pero hay una descripción perfecta de los 7 reinos a partir del Padre y de la Madre, ¿no? Porque el Padre Nuestro también involucra a la Madre. Para los esenios la palabra amén significaba madre, ¿sí? No solamente el así sea que conocemos, sino que los esenios tenían ese concepto, y entonces cuando decían Padre Nuestro, ya se está elevando a esa energía superior, ¿sí? Que estás en los cielos, y se hace ya una diferencia muy significativa. Ellos lo dividen en arcángeles, ángeles, dioses, arcángeles, ángeles, el hombre y los 4 reinos inferiores. Es decir, sigue ahí después del hombre el reino animal, el reino vegetal, el reino mineral, y finalmente la madre en el amén, ¿sí? Entonces, en la medida en que vamos haciendo eso, vamos tomando conciencia de muchas cosas y nos damos cuenta de que, wow, cada palabra que estamos emitiendo en realidad tiene una finalidad. Pero les pongo este ejemplo porque al final, cuando uno hace toda la oración del Padre Nuestro, simplemente es una grandísima oración de esto, de unión, de abrazo, no de separatismo, que es lo que hemos hecho, porque como les digo, estamos evocando todos los reinos, ¿sí? Padre Nuestro que estás en los cielos, el reino de los dioses, ¿sí? Santificados a tu nombre. Alguien lo tiene que santificar, y esos son los arcángeles, que le dan el poder o empoderan cada vez más a ese ser superior del que proviene, como reconociendo, aquí estamos, venga a nosotros tu reino, el reino de los ángeles, que son los intermediarios para poder entonces comunicarnos con ese ser, ¿sí? Y así vamos descomponiendo todo el proceso de ese Padre Nuestro. Eso podría sonar como a un esoterismo barato, pero es que en realidad hay un simbolismo supremamente profundo que está tocando, si lo vemos de esa manera, la conjunción con los 7 chakras. No es en vano que exista esa relación con el arco iris. También para los esenios tenía un significado muy importante eso del arco iris, y también tenía mucho significado el famoso candelario de los 7 velones, ¿no? Yo no recuerdo cómo es que se llama ese tipo de candelabro, pero que está haciendo referencia a cada uno de esos 7 chakras que vamos madurando y vamos evolucionando. El problema es que en este momento la humanidad, en lugar de ir en el camino de ascenso, está en el camino de descenso. Acuérdense que esto tiene 2 nombres que hemos llamado aquí: transformación y transmutación, ¿sí? Pero en este momento, digamos que la humanidad de manera global va en ese proceso de descenso, al punto de que incluso ya nos separamos de los reinos inferiores. Hay 3 reinos superiores que están ahí en esa lectura del Padre Nuestro. Entonces está la de los dioses, los arcángeles y los ángeles, pero también la relación con los reinos inferiores. Y fíjense, ya no es la relación de respeto por los animales, no, es la del dominio de los animales y el servicio que nos puedan prestar los animales. Ya no es la relación en ese sentido con la libre decisión por la que opta el reino vegetal, y nos dejamos tentar en el camino, y entonces nos dirigimos a luces equivocadas y obviamente nos perdemos en el camino. Ya no es el respeto por la transparencia, el reino mineral, sino que cada vez lo agredimos más, y por supuesto cada vez estamos
densificándonos más, si se quiere, en la medida en que profundizamos en este sendero, ¿sí? Entonces, obviamente, cuando lleguemos a este punto, cada vez vamos a tener menos luz, ¿sí? Y es el mundo de las tinieblas. No es una visión apocalíptica, ni mucho menos. Es una realidad que estamos viviendo. Cada vez el ser pareciera que hubiera olvidado por momentos ese faro. Y en lugar de ir en ese camino de ascenso para conectarse con el faro que ya hemos dicho, con la epífisis o con la pineal, lo que estamos haciendo en el camino es dejando de encender esa lucecita. Pero obviamente a veces tenemos que ir hacia abajo y probar todo lo que hay de para allá abajo, muy complejo por momentos, pero que de alguna forma es el relanzamiento a lo superior. Alejito, o sea que a pesar de ser hijos de la luz, porque es que somos hijos, formamos parte de Dios, del todo creador, del todopoderoso, o sea, somos luz también, porque simplemente el hecho de existir ya nos hace ser luz. Y a pesar de que vamos en ese descenso, se perderá esa luz en algún momento, sabiendo que somos luz. Lo primero es que yo no puedo creer que estés diciendo somos hijos de Dios, este ateo maravilloso. Pero bueno, eso es una cosa, sí, en realidad lo que estamos haciendo es eso, perdiendo la luz en este momento, y por eso hay la confusión mundial que hay. Por eso, fíjense que cada vez, miremos no solamente en nuestro país, este grado de polarización que tenemos no es otra cosa que esto, la desunión, la fuerza centrífuga, más que la fuerza centrípeta que nos invita a reconectarnos otra vez. El día en que volvamos a conquistar esa capacidad de unión, ese día entonces vamos a reconocer esos tres reinos inferiores a nosotros y los vamos a aceptar como dentro de nosotros, ¿sí? Porque conquistamos la transparencia, porque conquistamos la devoción a la luz, porque conquistamos el movimiento. Pero además nos vamos a comunicar con esos, digámoslo así, canales que nos facilitan en un movimiento en espiral, comunicarnos con el Padre, que no es otra cosa también que el Espíritu, ¿sí? Entonces la conquista del Espíritu nos va a ir llevando en ese propósito de la vida, a ampliar el grado de conciencia. Por eso me gustó mucho la palabra que utilizaste ahí como trampolín. En realidad no es que tengamos esa conciencia, sino que estamos en la búsqueda de la conciencia para poder dar ese salto, y eso nos va a llevar a cambiar por completo una cosa fundamental, que es la visión del mundo. Y en la visión del mundo vamos encontrando obviamente muchos puntos de vista que, si los miramos desde esa fuerza unificadora, son la unidiversidad, es decir, la posibilidad de que nos encontremos a pesar de que haya puntos de vista diferentes. Pero lo otro es la universidad. Entonces, digamos que en el plano en que nos han enseñado estas cosas, pues uno diría ahí que hay de malo en la universidad, entendido como el sitio donde obtenemos conocimientos, esa edificación y esa cosa, pues no hay nada de malo. Pero sí hay mucho de malo cuando solamente hablamos un solo verso, es decir, cuando el que no está conmigo está contra mí, ¿sí? Porque entonces ahí sí llegamos a una visión del mundo en la que cobra fundamental importancia, y valga la redundancia, el fundamentalismo, ¿sí? Ese fundamentalismo es el que predica eso. El que no está conmigo está contra mí. Y entonces no aceptamos otros puntos de vista, no nos enriquecemos de otras posibilidades y nos vamos quedando en esto. Y ese fundamentalismo es la visión puntual de las cosas. Y a veces, por quedarnos defendiendo un punto, nos perdemos la posibilidad de encontrar en ese punto de vista una explicación apenas de lo que está ocurriendo, y no vemos que hay cosas mucho más allá. Pero además de este fundamentalismo, entonces, si nos fuéramos avanzando, vendría la visión causal, ¿sí? Entonces decimos, este punto se une con este. Si esto pasa, entonces esto, ¿sí? Toda causa tiene un efecto. Eso es lo que más o menos defiende el fundamentalismo. Pero aún así nos quedamos corticos, no el fundamentalismo, la visión causal. Pero aún así nos quedamos corticos.
¿sí? Y entonces ya exige que, bueno, esto tiene que ser metido en esto de las circunstancias. Y eso de las circunstancias no es otra cosa que la visión contextual. Entonces ya nos salimos del texto para meternos en el contexto. Y esto que parece simplemente palabrería es sumamente significativo, porque el texto generalmente nos lleva a defender un criterio determinado, a veces inclusive sin argumentos, pero simplemente porque aquí se cuela con mucha frecuencia el ego, y ese ego hace que tengamos que defenderlo hasta la muerte, así sepamos que no tenemos razón. Lleven esto al día a día, lleven esto a lo que ocurre posiblemente de manera constante. Miren, yo les pongo un ejemplo. Este es un niño, llamémosle David, por poner un nombre ficticio, y a David le toca junto a su madre ver morir a su padre. El hombre tenía problemas, digamos, que le facilitaban los problemas cardiovasculares, obesidad, sedentarismo, en fin, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que un niño de 3 años ve un proceso en el que ahí, enfrente, se le muere su padre. Y eso obviamente es un cimbronazo muy grande, y más que está también con la mamá, y eso fue a los 3 años, ¿sí? A los 3 años. Un niño de 3 años posiblemente no tiene el nivel de conciencia para entender que, un momentico, si yo soy obeso tengo más riesgos, si yo soy sedentario tengo más riesgos, si yo soy fumador tengo más riesgos. Él simplemente vio, mi papá se me murió, ¿sí? Y obviamente, ¿qué más lazos ancestrales que la conexión con el propio padre o con la madre? ¿Sí? Entonces, lo que necesariamente ocurre aquí es que, ¿qué? Es que en ese paso disminuye enormemente la energía ancestral, no cualquier tipo de energía, es la energía de reserva, la energía de mis ancestros, pues, tanto que se llevó a mi papá, ¿sí? Entonces el niño empieza a disminuir la energía ancestral. Obviamente, ¿cuál será la emoción que él experimenta cuando ve que su papá se le muere, y cuando van pasando los días y se da cuenta que ya mi papá no está? Tristeza. Claro, tristeza. Y esa tristeza, ¿qué es la emoción de quién? Pulmón. Del pulmón, va a hacer que ese pulmón no nutra adecuadamente al riñón, ¿sí? Y el riñón tiene una expresión emocional, ¿y cuál es? Claro, los miedos. Entonces este niñito empieza a ponerse muy inseguro, ¿sí? Muy inseguro, muy ansioso, además es hijo único, y entonces ocurre que frecuentemente quien está a cargo de ese niño, porque pobrecito se quedó sin papá, empieza a sobreprotegerlo y a no caer en cuenta que él tiene que tener alas para volar, y que a pesar de que su padre le haya faltado, sigue aquí en su corazón que es la responsabilidad que tenemos nosotros los adultos para hacerle entender si es posiblemente un ser de luz que ya se fue al cielo, que ya desde allá te cuida, en fin, todas las cosas que normalmente decimos en las circunstancias. Pero miren otra cosa que ocurre muy especial. ¿Se acuerdan que hemos dicho que el riñón se expresa a través de los huesos y del oído? ¿Sí? Pero aquí la emoción que dio origen a todo esto no fue el miedo. ¿Fue cuál? La tristeza. La tristeza. Y ese pulmón es la madre de la Piel. piel. Un año después de la muerte de su papá, este niño empieza a hacer un cuadro de vitiligo. ¿Sí? ¿Saben lo que es un vitiligo? Es una hipopigmentación de la piel, ¿sí? Y empieza a hacer ese vitiligo, y entonces la pregunta es: ¿y de dónde se sacó eso? ¿Qué dirían ustedes? En eso la medicina está en pañales, absolutamente en pañales, y hacen de todo, hasta remedios con el veneno del alacrán y no sé qué cantidad de cosas, y realmente es pobre el resultado, ¿sí? Sin embargo, imagínense esto. Supongamos que este es el niño. Hay gente que ya aprendió a pintar, ¿no? Entonces,
este es el niño con cara de más adulto, pero no importa. Es como para que vayan pensando que él puede evolucionar, ¿no? Y él empieza a hacer las primeras hipopigmentaciones aquí, en la zona peribucal. ¿Eso tendrá alguna implicación, tendrá algún significado en esta historia que yo estoy Que no contando? expresa. De acuerdo a lo que ustedes saben, ¿no? La boca pertenece al quinto centro. No expresa, por un lado. ¿La boca qué? Pertenece al quinto centro. La boca pertenece al quinto centro, sí. Es la expresividad. Claro, y es la expresividad, es la capacidad de manifestarse, de comunicarse. Pero además de eso, acuérdense que ya dentro de la cabeza, esto representa que en el tiempo. Pasado. Entonces aquí Futuro. pasado. Este es el futuro, Presente. este es el presente y esto el pasado. Es decir, nos indica que este niño se quedó con su tristeza anclado al pasado. Y eso tiene una connotación muy importante, porque si yo sigo reafirmando eso, es muy probable que este niño cada vez vaya a ser áreas mayores de hipopigmentación. Pero si al contrario yo lo anclo, fíjense que era el niño de 3 años en ese momento, y a los 4 cuando desarrolla el vitiligo, yo todavía tengo tiempo de anclarlo en ese primer septenio que dijimos aquí, que era la connotación de ¿qué? De yo. Desde reafirmarlo ahí, de que él se apoye y de que más que hacerle las cosas, le prestemos la manera de que él se apoye, pero que reconozca después, es que yo fui capaz, es que yo tal cosa. Entonces ahí el deber nuestro es, un momentico, reafirmémoslo, pongámosle polvo a tierra, démosle las herramientas para que recupere una cosa fundamental. En lugar de esto, es transmutar los miedos en qué? Eso, en seguridad, pero además en serenidad y calma, en prudencia, miedos en prudencia, ¿sí? Tristeza en serenidad y calma. ¿Ok? Está bonito ese tablero así, ¿cierto? Entonces, Muy interesante. volvamos acá, porque esto es muy significativo. O sea, démonos cuenta que lo que yo estoy diciendo aquí no es simplemente retórica y cosas muy bonitas desde la teoría y toda la cosa, sino que tienen una aplicación práctica en nuestro día a día, y por eso es tan importante conocer todas estas cosas que estamos mencionando, para darnos cuenta que en nosotros está la posibilidad de que ese propósito vaya marcando un poquito el ritmo de la vida, el ritmo de nuestras vidas. Sin duda alguna, para ese niño, cuando encuentra un anclaje, algo que le ayude a aferrarse, algo que le vuelva a nutrir de seguridad, el propósito seguramente va a ser distinto ya, ¿no? Pero la historia no se queda ahí. La mamá se dedica a contemplar a su muchacho, a cuidarlo, lo haría cualquier mamá, pero obviamente más en una circunstancia como estas. Pero ella lleva no sé cuántos meses con un proceso de tos crónica. Obviamente, esa tristeza que ella está almacenando se está manifestando a través de sus pulmones. Pero no solo eso, sino que es que el niño, que hoy ya tiene 10 años, está absorbiendo toda esa información, ¿sí? Porque esto que está pasando lleva a que probablemente ocurran cosas al interior que confundan la manera de proyectar. Entonces viene después una cosa muy importante. Cuando yo cambio la visión del mundo, empieza a haber una cosa distinta, y es que ya surge aquí una palabrita fundamental. Y tal vez en el descubrimiento del propósito, la palabra más importante es esa, el servicio. El hecho de servir hace que, como lo decía Gandhi, cuando te olvides de ti mismo para ayudarle a aquel que está tratando de descubrir su vida, entonces tu vida va a encontrar un verdadero propósito, ¿sí? Pero ese propósito del servicio
uno hace que tengamos que empezar a repetirnos que la vida se vive en presente, ¿sí? Que se vive en presente, que se vive desde el yo, desde el aquí, desde el ahora, pero también de una manera finita, ¿sí? Es decir, por lo menos en las circunstancias en que estamos, tenemos un límite de vida, no lo conocemos todavía cada uno probablemente individualmente, pero sabemos que nuestra vida está ahí, con un término. Y entonces por eso, si sabemos que es finita, no le podemos dejar a la vida que vaya extraviando nuestros sueños, y por lo tanto hay que ponerle fecha de caducidad a esos sueños. Es decir, ojo, porque si no nos prestamos a reconocernos en nuestros sueños, entonces vamos a terminar ayudándole a otro a realizar su sueño, pero nos olvidamos de esa primera persona que tengo que ser yo, porque si yo no soy el que está bien, no le puedo pedir peras al horno. Si yo no estoy bien, no puedo entregar bienestar. Entonces aquí viene una cosa fundamental: servir, pero empezar por servirme a mí mismo, ¿sí? Cuando yo sienta que me he servido a mí mismo, cuando sienta que ya también cumplí mi labor, el vicio de ser, entonces puedo empezar a aislarme o puedo dejar de confundir aquello del ser con el tener, ¿sí? Entonces me atrevo a renunciar a muchas cosas desde el tener, y no significa que es que no me importen, no, es que van a surgir por añadidura. Cuando yo me preocupo por el tener, generalmente vivo en el mundo del pasado y en el mundo de la escasez, ¿sí? Pero cuando ya yo me libero del tener, entonces simplemente la vida me premia, porque eso es un boomerang. Y miren, todas las personas exitosas de alguna manera llegaron allá porque renunciaron al tener, y muchos se quebraron 30 veces antes de llegar a ser lo que son, pero simplemente se desprendieron, y no fue ese su móvil. Cuando el móvil es ese, entonces empieza a haber un proceso complejo, y es que ya no nos obsesionamos por el propósito, ¿sí?, sino por los procesos, y es ahí donde nos quedamos. El que se quede en los procesos no avanza. El que se obsesiona con el propósito, ya vio la meta allá, vio ese logro como si ya fuera un hecho, entonces simplemente está sembrando esa semilla para que el camino se despeje, y ese camino se despeja facilitando entonces la vía más expedita para llegar a encontrarnos con una pregunta muy importante, y es: a ver, si yo hiciera esta pregunta, ¿qué tienen ustedes en sus manos? No me digan un marcador, ¿no? ¿Qué tienen ustedes en sus manos? Muchas cosas. A ver, ¿qué cosas? Actitudes. ¿Qué más? Energía para servir. ¿Ah? Energía Energía para servir. para servir, listo, energía. ¿Qué más? Talentos. Talentos. Buenísimo. Aptitudes también. ¿Ah? Aptitudes. Aptitudes, pongámoslo aquí también. ¿Qué más tenemos? Capacidad de transmitir amor Listo. a través de una caricia. Amor, caricias. Listo, ¿qué más? ¿Qué más tenemos en nuestras manos? Propósitos. Propósitos. ¿Qué más? Todo lo que le ocurra, ¿eh? Tenemos hasta ahí muy poquito, ¿no? No, una infinidad de posibilidades, ya depende de lo que uno le ponga. Listo, posibilidades infinitas, además dijiste, ¿no? Más. Generalmente, por lo menos creo que en este grupo, salud, tenemos alegría, tenemos capacidad de sacrificio, por algo estamos aquí, ¿o no? ¿Sí o no? Entonces, si todas estas cosas se están dando, la pregunta es:
Ya lo dijimos, esto es lo que tenemos en las manos, ¿sí? Y cuando uno tiene algo en las manos, ¿qué tiene que pasar? Entregar. Facundo Cabral decía cuando hablaba de que Diógenes, cuando pasaba por el mercado, se alegraba y a la vez lo hacía muy feliz ver cuántas cosas él no necesitaba. Es decir, que mano ocupada, mano perdida. Es decir, que el conquistador, por estar cuidando de lo que conquistó, se jodió. Así el cristiano, ¿no? O sea que si todo esto lo tenemos que tener en nuestras manos, imagínense uno caminar lleno de cosas en las manos. ¿Qué es lo primero que uno... Imagínense esta escena, se fueron ustedes para el supermercado, ¿sí? Se fueron ustedes para el supermercado y salen con 10 paquetes en las manos. Eso es muy cómodo. No, lo primero que uno hace es, pucha, ¿dónde descargo? ¿dónde lo voy a descargar? Y claro, llega un punto en que ya, además eso lo vence y empieza a haber dolorcito en los brazos y uy, esto está pesando ya demasiado. Y al principio fue que, sí, pero después, claro, entonces lo vence a uno el peso de eso material. No se tiene que desembarazar de lo primero, insisto, después. Y cuando ya lo suelta, ¿cierto? Entonces, si esto es lo que tenemos en nuestras manos, la pregunta es ¿qué hacer con esto? Entregar. Es que es tan absolutamente elemental que uno debería caer en cuenta fácilmente de estas cosas. Hombre, si yo tengo actitudes y aptitudes para esto, listo, hagámoslo. Si tengo posibilidades infinitas, pues hombre, si no las entrego las estoy reteniendo aquí, entonces ya no son posibilidades infinitas. Es más, ya ni siquiera son posibilidades, ¿sí? O sea, hay que empezar a soltarlo. Si tengo talento, ¿se acuerdan de la figura del talento en los antiguos? ¿Qué era un talento? Una moneda. Entonces ese talento, pues, tiene sentido si me sirve en ese entonces para comprar algo, para pagar algo, ¿sí? Igual, ese talento, si yo no lo suelto, pues se va a devaluar. Imagínense que ustedes tienen un billete de 100.000 y dicen, yo me lo guardo, ¿sí? Yo me lo guardo porque es que 100.000 pues no me consiguen todos los días pases, ¿sí o no? Pero de aquí a 20 años, si todavía tiene ese escondite para su billete de 100, ya ese billete de 100 es un miserable desvalorizado, ¿sí? Entonces ya no tiene ningún sentido. O sea que si no entregamos esos talentos, también se van atrofiando y también van perdiendo validez. Si no entregamos el amor, pues imagínense. Hagamos el amor y no la guerra, decía alguien por ahí. Alejo, o sea que si yo entrego todo eso, lo hago es cuando estoy sirviendo. ¿Qué pasa cuando tú entregas todo esto? Primero, ¿cuál fue la sensación? Acuérdate. ¿Sí? Y pasamos a... Sí, claro. ¿Cuál fue la sensación? Pues el primero es el peso. Claro. Liberación. Eso, libertad. Y hemos dicho en muchas ocasiones que el mayor de los dones del ser humano es la libertad. Entonces es curioso porque es lo que hemos dicho, aquí las matemáticas funcionan al revés. Es dando como se recibe, ¿sí? Y empiezo a entender que es que vale la pena entregarlo todo. Mientras más ligero de equipaje vaya yo por el mundo, más fácil encuentro esa levedad, la edad de la niñez, la capacidad de sorprenderme, la capacidad de soltar aquello que no me pertenece, además porque no me pertenece, me fue dado pero para compartirlo, ¿sí? Entonces si eso que me fue dado yo lo comparto, alguien se empobrece más cuando da una caricia. Es todo lo contrario, ¿no? Se siente mejor. Claro, por supuesto. Entonces fíjate que es precisamente dando como tú recibes. Entonces tú acaricias a alguien o a algo y la sensación que te queda es, ¿cierto?
María Cristina, esa caricia que nos dimos, yo quiero más caricias. Seguro, Cristina, usted no se empobrece, yo se lo aseguro, ¿cierto? Lo mismo la mía es cuando está diciendo, volteate para allá. Estamos haciendo exactamente lo mismo. Miren, cuando soltamos todo eso, entonces, a ver, si yo le entrego un poquito de mi salud a alguien, me estoy enfermando. No. Si alguien, por ejemplo, hace el labor del voluntariado, porque puede entregar algo de su cariño y su carisma a un niño que está a lo mejor necesitando simplemente un abrazo. Eso enriquece más que cualquier cosa, y la sensación de plenitud que se tiene cuando prestas un servicio es tan grande que inmediatamente empiezas a liberar endorfinas. Esto tampoco me lo inventé yo, y las endorfinas son sustancias del placer, ¿sí? Entonces no es al azar que alguien, y entonces ahí, por tan desocupada, ¿no? Y es que tener mucho tiempo para irte de voluntaria. Hay gente muy vaga en la vida. Habiendo tanta cosa importante que hacer, no te vas a cargar un muchachón de esos. Ni que fuera tuyo querido. Y claro, ¿qué hay detrás de todo eso? Miren lo que estaba mencionando. ¿Será eso fuente de alegría? Claro. Una fuente enorme de alegría cuando alguien presta un servicio, y cuando alguien se da cuenta que ese niño que estaba llorando y que no paraba de llorar y llorar y llorar desesperado, y esa persona le dio por cargarlo y brindarle todo su amor, no solamente lo está sosteniendo, es que le está dando un anclaje mayor, que le está diciendo: mira, tú también eres importante para este universo, y mira, yo te acojo, además desde mi corazón, no lo cargo por allá abajo. ¿Cómo está lindo el niño? Está muy bonito ese niño, qué maravilla. Generalmente lo que estamos haciendo en ese movimiento es precisamente acogerlo, trayéndolo al centro nuestro, que es muy importante, porque le estamos diciendo: venga, que aquí está el corazón, aquí está esto que vibra, aquí está esto que resuena, y que nos permite estar entonces en un patrón frecuencial tan maravilloso que, insisto, nos permite recuperar esa obsesión, pero una obsesión sana que nos permite entonces dejar huella. Imagínense ustedes esta historia. Cierren sus ojos un momento y vamos siguiendo esta historia. Imagínense que ustedes ven la escena en este momento de 3 personas muy angustiadas llorando a la entrada de este sitio. Están muy tristes, están muy melancólicas, y allá un poquitico más adentro hay otra serie de personas vestidas de gris o de un traje oscuro, y precisamente están viviendo la misma sensación. Uno comenta con el otro, y finalmente ustedes, medio extrañados, se dan cuenta de que algo está pasando ahí muy complejo, y se van dirigiendo hacia el fondo de ese salón y se encuentran que hay un ataúd. E imagínense que ustedes en el ataúd encuentran que el que está metido en el ataúd es cada uno de ustedes. Abramos los ojos. ¿Qué sensación tuvieron allí? Es una cosa que confronta, porque es que puede ocurrir en cualquier momento, ¿sí? Pero la pregunta es, si vieron la escena, ¿qué estarán diciendo esos que estaban a la entrada? ¿Qué estarán diciendo aquellos? ¿Qué estarás diciendo tú mismo apenas te veas ahí metido? ¿Qué estarás diciendo? Esa es la pregunta. Entonces, ¿qué es eso? La huella que dejamos, ¿sí? Qué rico que alguien lo recuerde por la sonrisa que siempre compartió. Qué rico que uno recuerde a ese ser. Es que esos abrazos que daba eran maravillosos. Yo no he visto una cosa más rica que eso, ¿sí? Esa alegría, esa música que había en ella, y no que mañana digan: ay, si quiero se murió. Es que si era una plaga, ¿cierto?
No, en cambio, cuando decimos algo como, uy, qué maravilla ese legado que dejó. Cuando mi abuela murió, yo me quedé sorprendido porque a mí no me tocó disfrutar una abuela de esas muy joven que jugara con los nietos, ya estaba en mucha edad, por lo menos cuando yo tengo memoria, ya estaba bordeando los 80 tal vez, y digamos que como que no caí mucho en cuenta de que qué pasó, se fue pues y ya, pero no supe mucho quién era porque era un niño, ¿sí? Pero más adelante me di cuenta que a los años vino toda una delegación de Yarumal, ella era Yarumal, a hacerle un homenaje a este ser maravilloso que fue, y ahí yo me vine a enterar que mi abuela fue la fundadora de una cosa que se llama, todavía existe el Colegio de María Yarumal, fue el primer colegio que hubo allá, pero además cuando no se usaba de ninguna manera que la mujer estuviera en esos puestos. Fue la primera vez que tuvo un carnet político de los partidos tradicionales, la primera mujer que tuvo, wow, todo esto fue mi abuela. Bueno, ahora entienden por qué soy yo. Y ahí te viene la No, se puede ver eso y qué maravilla, qué huellas las que dejó. Todavía hay gente graduándose y graduándose de esos colegios, de ese colegio, y hay ya centenares, posiblemente miles, a lo mejor yo no sé cuántos miles que se han graduado ya por el esfuerzo y la huella que dejó una mujer, además en un momento en que casi que era Policarpa, pues, ¿no? Entonces imagínense ustedes lo que eso significa. La pregunta es, y la insinuación aquí es, no, estamos dejando huella. En este sendero que vamos recorriendo, ¿realmente estamos dejando huella o no? Sí. Lo que estamos haciendo nos permite a nosotros quedarnos tranquilos pensando no por el qué dirán, sino si lo dicen es porque alguna cosita dejaste, ¿no? Y eso es fundamental. Entonces dejar huella es empezar a invocar cosas para evocar y finalmente provocar cosas. Cuando uno invoca algo, que está haciendo, está llamando a algo, ¿no? Yo invoco a Dios para que en este momento se haga presente y esté con nosotros en un instante tan maravilloso como maravilloso. Entonces el estar invocando significa, ya tengo por lo menos una noción concebida de algo que hay por allá inscrito, no solamente en mí, sino posiblemente en toda esa ancestralidad que es el ser humano, ¿sí? Entonces, al invocar, también estoy evocando. ¿Y qué es evocar? Claro, estoy recordando, pero además estoy haciendo una cosa muy importante. Cuando yo evoco, mi fisiología, es decir, el comportamiento funcional de mi cuerpo se modifica por completo, ¿sí? El solo hecho de evocar un suceso pasado, acuérdense aquella época en que ustedes estaban jugando voleibol en el colegio, ¿sí? Imagínense ustedes eso, ¿sí? O esa época cuando el profe llegó tarde y le pusieron yo recuerdo eso y me da mucha risa. Le pusieron al profe de bioestadística y nos aterraba bioestadística en la facultad, y a algún compañero nuestro se le ocurrió poner un esqueleto detrás de la puerta de tal forma que cuando él habló se encontró ese esqueleto. Hasta aquí llegó la clase y se fue, curioso, pero nosotros muertos de la risa, y era una cosa que uno recuerda y evoca de esa manera y dice, wow, yo no puedo hacer más que reírme, posiblemente era todo lo censurable que ustedes quieran, pero en ese momento eso se valía, ¿sí? Y entonces nos reímos enormemente, pero cuando yo evoco eso, fíjense que estoy generando una condición fisiológica. Igual, evoquen ustedes un suceso triste en sus vidas, y sin duda en ese momento cambia no solamente su fisiología, sino que si lo quieren constatar, háganlo a través del pulso. Tómense el pulso en este momento ustedes, aquí por el lado radial, que es el lado del pulgarcito debajo, aquí, tómense el pulso y evoquen un suceso muy alegre, por ejemplo, ay, ese primer beso, ¿sí? Y miren qué ocurre con el pulso, ¿sí?
aceras. En cambio, en este momento evoquen la muerte de algún ser querido que a ustedes les haya tocado bastante su fibra. Ay, baja. Claro. ¿Notaron el cambio? ¿Sí? Si eso lo refleja el pulso, significa que esa onda estacionaria que es el pulso, un campo electromagnético, está registrando una información, y ya hemos dicho, el campo electromagnético lo que hace es portar información. Entonces es cierto, lo acaban de evidenciar ustedes, cambia por completo la fisiología cuando se evoca algo, pero esa evocación nos permite provocar otra cosa, ¿sí? Yo puedo invocar la fuerza suficiente como para evocar un momento que vivimos alguna vez cuando surgió un tenor y dijo: mi Buenos Aires querido, cuando te vuelvo a ver, no habrá más penas ni olvido. Sí. Fíjense que yo estoy provocando algo en este momento, pero igual, como provoco una cosa así, digamos que es superflua o tal cosa, yo puedo provocar muchas cosas en mí y puedo provocar inclusive cambios regenerativos en mi cuerpo cuando simplemente invoco y evoco una situación. Ya les contaba yo cómo Chopra hizo un ensayo con algunos pacientes con problemas de osteoporosis, a los que no solamente les dio el tratamiento convencional, sino que se los llevó a invocar y a evocar procesos pasados de hace 30 años, cuando no existía su osteoporosis, ¿sí? La música de esa época, la vestimenta de esa época, la decoración de esa época, y resulta que el resultado es que ese segundo grupo versus el que solo recibió el tratamiento convencional mejora más del 68% que ese otro grupo. Eso significó simplemente que fuimos capaces de provocar un proceso regenerativo en nuestro interior. Pero no lo miren simplemente en el cuerpo físico, mírenlo en el día a día. Mírenlo en el día a día. Alguien también puede invocar y provocar otra cosa muy compleja. Alguien puede acordarse que está trabajando para una empresa a regañadientes porque le toca, porque de ahí saca la papita del día a día, pero se da cuenta de que en esa empresa están haciendo un fraude y que si ella habla, entonces va a perder su puesto, y sigue tratando de llevar a cabo su trabajo aún en contra de sus valores, porque es que necesito comer, ¿sí? Pero resulta que ese bien ya debe trascender lo personal, y entonces la honestidad está en juego allí, y esa mujer decide callarse hasta que ya no aguanta más, porque literalmente sentía un nudo en la garganta y se le hizo un nudo en la garganta. Empezó a hacer algún tipo de patología de bocio nodular en la tiroides, y eso la llevó a que empezara a alterar la función tiroidea. Entonces también puedo provocar cosas muy complejas. Si yo, dentro de lo que invoco y evoco, estoy tocando cosas que generan esto otra vez, la capacidad de fusionar. En otras palabras, cosas que tengan o se deriven del amor, necesariamente lo que yo voy a provocar en mí es el efecto boomerang. Eso que yo lanzo, eso se devuelve. Y por lo tanto, esa capacidad de provocar nos permite a nosotros elegir, ¿sí? Yo puedo invocar o evocar cosas negativas, y por lo tanto la respuesta va a ser negativa. Pero si yo invoco y evoco cosas positivas, voy a provocar necesariamente cosas positivas. Y es que ya ni siquiera es una elección, es que eso ya no lo decido yo. Es un proceso físico que se va a dar sí o sí. O sea, ni siquiera es que haya opción, es que si estás haciendo un acto de bondad, lo bueno, un acto de belleza, lo bello y lo verdadero, si estás haciendo un acto que tenga que ver con estas tres cosas, como las describe Ken Wilber, estás necesariamente evocando y provocando un proceso que sea constructivo para ti. Y por lo tanto, entonces, la respuesta fisiológica de tu cuerpo va a ser precisamente esa. Obviamente, para nosotros llegar a este tipo de cosas y tenerlo así de claro, tenemos que seguir un proceso que implica entonces planificar para poder generar acciones, es decir,
pasar de la retórica a la práctica, ¿sí? ¿Qué es planificar? Mirar adelante. Yo puedo planificar mirando al pasado también, ¿o no? Crear un derrotero. Planear, hacer Un camino para Es organizar. como un plan. un proyecto. Crear un derrotero. ¿Listo? Un proyecto, un plan, me parece un mapa de vuelo, ¿cómo se llama eso? ¿Sí? Ah, sí, Una bitácora de vuelo, exactamente. Entonces, si yo planifico, estoy pudiendo llevar a la práctica mucho más fácilmente aquello que estoy pretendiendo. Y eso significa que planificar implica necesariamente visualizar antes de. Si yo te digo planifica las tareas que vas a hacer mañana, tú inmediatamente Pienso, a ver, ¿cómo lo harías? Ya, voy visualizando lo que voy a hacer. ya, entonces planifica lo que vas a hacer mañana. el día. Sí, ya. Planifícalo, no me lo digas, planifícalo. Ya. ¿Listo? Bien. Entonces fíjense lo que ella hizo. Ella en ese momento hizo una pausa, primero que todo. Obviamente desde allá tal vez no la vieron, pero lo primero que hizo fue ya, ¿sí? Esa pausa le dijo, hey, paremos el mundo un momentico, me voy a bajar aquí un ratico y voy a hacer una pausa para, ahí sí, decidir qué quiero hacer. Es decir, que para entrar en el ritmo yo necesitaba primero la pausa, ¿sí? ¿Y esa pausa qué es? El silencio. Y el silencio es la eliminación del ruido de las emociones. Si yo logro hacer esto, entonces paso del silencio, ahora sí, a ejecutar una acción producto de esa pausa que tuve aquí para que se pudiera llevar a cabo esto. Si yo te digo, Magda, al final del año, cuando tus niños de la guardería, del jardín, terminan digamos que su año lectivo, tú te quedas ahí quietecita hasta que sea el 15 de enero del año entrante, o qué es lo que haces con tu grupo? Con un grupo de docentes Y de colaboradores. Planificar Planificar las cosas que se van a hacer la siguiente vez, ¿no? Si yo te digo, Marta Margarita, tú tienes ese nietecito que tú adoras y tú quieres ir a verlo, entonces, ¿qué es lo primero que haces? Mejor dicho, bueno, ya no voy a ir, pero Se ya va a ver viene, todo. en 15 días viene. No, pero al resto. En el ejemplo que yo te estoy poniendo, Bueno, listo, tú yo voy quieres a ir, yo voy a ir. ¿Qué es lo primero que tienes que Entonces hacer? compro el pasaje, Eso. le voy a llevar unas cositas de regalo. Perfecto, maravilloso. Todo eso Me pasa, saboreo. todo eso hace parte de qué. Y mis manos están tibias para acariciarla, para cargarla, para, mejor dicho, Eso se hacer el llama, masaje. ya tengo un plan, ya voy a conseguir el tiquete, voy a llamar Compra regalos. voy a llamar a Manuela a comprar el tiquete. Manuela les vende el tiquete, pero ya están pensando, y es que le llevo y ay, lo voy a cambiar, Qué que rico. ¿cierto? Sí, y las manos Igual, se ponen imagínate tú que retrocedamos un tiempo atrás y estabas en tu trabajo, lo que fuera, y mañana tienes que presentarle un informe a tu jefe. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Lo primero que hago es escuchar al jefe, qué es lo que quiere. Bien, ya te dijo que quería, y yo te digo, mañana me tienes el informe, yo no sé, del área que tú manejas, y entonces, ¿qué tienes que hacer para Y ya presentar ese veo informe? que, y después de que escuche bien al jefe, entonces, ¿qué herramientas tengo para pasar ese informe? Exacto. Utilizo las herramientas para crear ese plan. Es decir, cualquier cosa que nos sea exigida va a requerir un plan. Y pónganlo desde lo más elemental. Alguien quiere ser un basquetbolista profesional. Obviamente no es un profesional de la noche a la mañana, ¿sí? Es alguien que planificó su esfuerzo para empezar así a meter todas sus aptitudes y actitudes y llegar con ese plan de vuelo a planificar y llevarlo a la práctica, para finalmente, después de todo eso, empezar a darse cuenta que para que esto realmente saliera a flote había que ponerle pasión
¿sí? Y eso es muy importante, que permite entonces que también encontremos esa misión, ¿sí? Y dentro de esa misión una vocación que ojalá se convierta en una profesión, ¿sí? Entonces, ir pasando por todos estos pasos implica un esfuerzo. Obviamente, si yo hago lo que me apasiona, es muy posible que mi profesión sea una profesión alegre, digna, y yo además esté brindándole al que se vaya a beneficiar de ese servicio que dijimos, una cosa que va a ser de un gana-gana, ¿sí? Imagínense que mi pasión es, manejar el mundo de la radio. ¡Allá se viene! ¡Atención Colombia! ¡Qué cosa extraordinaria! ¡Qué espectáculo multicolor! ¡Las gentes se vuelcan a las calles! ¿Acabaron de ver o no? Yo salgo a la calle. Yo salgo a la calle. Pero resulta que mi pasión era esa y me tocó como profesión, qué sé yo, ser un abogado, porque mi papá me dijo que tenía que ser alguien importante en la vida, ¿sí? ¿Ustedes creen que ese abogado, cuando vaya a prestar un servicio, lo va a presentar realmente como un servicio? Es muy poco probable. Es una obligación y por tanto va a ser alguien que no se atreve a interactuar de manera adecuada con el otro y posiblemente sea uno más cualquiera, ¿sí? Y entonces el otro no se va a beneficiar de ese contacto porque simplemente es que a mí eso no me gusta, ¿sí? Yo recuerdo una vez en uno de esos trabajos que yo hice por allá en el bachillerato antes de ir a la universidad para conseguir unos pesitos, y recuerdo que había en el almacén en que yo trabajaba alguien que refunfuñaba todo el tiempo. Era que explotadero, uno tiene que venir aquí y tener que poner esta, y yo estaba aprendiendo y yo venía y la pongo, dale, lambón. Sí, eso más o menos ocurría, pero para mí era toda una novedad y era, wow, aprendí a hacer esto. Me acuerdo que yo gozaba con cosas tan elementales como que había un compañero que se llamaba José, y José empacaba dos, ¿cómo se llama?, cortes de paño, pero en cuestión de 10 segundos, era todo un espectáculo. Y de verdad la gente se hacía al lado de él para ver cómo empacaba, y eso era una cosa fascinante. Yo dije, yo también, y empecé a pum, rompí el primer papel, y después volví, lo rompí, pues pucha, no sé, o sea, ayúdame, no, venga hermano, esto se hace así, y él lo hacía 3 segundos, y yo, pero pues ¿por dónde empiezo? ¿Sí? Sin embargo, era tal como las ganas, la pasión de aprender eso, que yo a los 15 días casi que apostábamos juntos ahí, ¿no? Dale tú, y eso se convirtió realmente en un espectáculo multicolor, ¿no? No, pero era agradable. Mientras tanto el otro decía, ay, y yo, lambones, ¿cierto? Evidentemente la actitud de ese otro lo lleva a no gozarse la vida, a amargarse cada vez más. Poco tiempo después, este hombre, que era muy joven, empieza a desarrollar un proceso hipertensivo. ¿Se acuerdan lo que es la presión arterial? Es la fuerza con que bombea el corazón la sangre para que llegue al último rincón del cuerpo. Pero si en el camino, en lugar de encontrar una arteria dilatada, encuentra mucha resistencia en la arteria, pues este corazón tiene que aumentar la presión y eso se llama una hipertensión. Es decir, lo que emocionalmente él estaba viviendo, su resistencia, se reflejó ahí. Claro, se refleja en el endotelio, que es la capa interna de las arterias, y entonces no es de extrañarse que tenga un proceso hipertensivo, y bueno, ni para qué les cuento más de la historia de este paciente, ¿sí? De este señor. Bueno, lo que queríamos decir con todo esto es que nunca perdamos esta posibilidad de encontrar a través de eso que podemos señalar como la pasión, la manera de llevar a cabo esa misión, ese propósito para el cual vivimos, y entender que esa misión, insisto, nos trasciende, va mucho más allá de lo que somos de manera individual, para generar una vocación, y una vocación es una consagración, es decir, hacer de lo que hacemos, de ese oficio que hacemos, un oficio sacro,
un oficio que nosotros no solamente valoremos, sino que respetemos y lo pongamos sobre todo al servicio de. Estas cosas elementales pueden cambiar por completo el panorama para que entonces ahí sí lo que elijamos hacer como profesión, que no necesariamente es formarnos como ingenieros o como médicos, sino lo que decidimos hacer en nuestro día a día, esa es la profesión, sea una profesión ejercida con mucho amor, con mucha entrega, con esa capacidad de dar y sobre todo con la capacidad de comunicarnos con nosotros mismos. En la comunicación empieza la posibilidad de excitarnos, del éxito y de excitarnos. Es decir, si nosotros tenemos suficiente capacidad de comunicar a través de lo que hacemos, esa intención sana que tenemos y esa capacidad de atención, sin tensión, también estamos pudiendo generar cosas absolutamente maravillosas. Por lo tanto, la invitación es hoy precisamente a no olvidar que todos tenemos un propósito y que el revisar ese propósito no es simplemente retórica, no, esto es simplemente tomar un momento de nuestras vidas para encontrarnos con aquello a lo que realmente vinimos y entonces ahí sí confrontarnos y decir, vamos, ¿por dónde es? Y tener la suficiente capacidad de reencuentro con uno mismo como para honestamente responderse sinceramente. Y si nos estamos respondiendo sinceramente, posiblemente surjan muchas más preguntas, pero si nos hacemos las preguntas adecuadas, las respuestas también van a ser las adecuadas. No dejar que la vida exista por nosotros, sino que nosotros existamos en la vida, que le demos un propósito, un significado, un sentido a la vida y que recuperemos el sentido de los sentidos. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? Si nos preguntamos qué propósito tiene la humanidad como raza en el universo. El propósito de la humanidad debería ser uno solo, que fue lo que nos dijeron en los mandamientos. ¿Cuál fue el primero? Primero, reconocer a ese Padre al que mencionábamos, pero no lo miren allá en el aspecto simplemente religioso desde sus convicciones, mírenlo en su pequeño rancho. Hombre, si uno hace un homenaje a sus padres, ya está honrando su existencia porque está diciendo gracias, con todas las dificultades que haya habido, porque pudo haber sido el papá más horrible o la mamá más horrible, pero de alguna manera fueron la semilla de la que partiste. Y después, ¿cómo siguen esos mandamientos? Muy bien. Lo que pasa es que no jurar sus actos, lo que pasa es que el segundo mandamiento, que es el del amar al prójimo como a ti mismo, ese es uno adicional. Uno adicional que ¿qué? Porque que abarca todos los otros, digo yo. Claro. Porque claro. desde que uno ame a su prójimo. Y eso ya lo hemos repetido. Entonces, amar al prójimo como a ti mismo significa tienes que amarte tú primero, porque si vas a amar al prójimo como a ti mismo y tú mismo no te amas, yo no puedo dar lo que no tengo. Vas a amar al prójimo. Alejo, es que yo no puedo dar lo que claro, no tengo. Es así de elemental. Entonces, amar al prójimo como a ti mismo implica yo me tengo que amar y mucho y demasiado. Y cuando yo me amo a mí mismo, pues no hago movimientos que sean agresivos, autoagresivos. Por ejemplo, amarse es fumar. O se llama un vicio. Pero no Exacto, es un atentado. Si yo me amo a mí mismo, yo mato al que se me atraviesa en la esquina. Sí. ¿Cómo se amaba Carlos Mario Aguirre? Sí, Carlos Mario Aguirre llegó a quererse tanto, que cuando se veía al espejo decía, no, ¿qué es esto? Un ser humano tan
bello, tan divino, tan precioso. Yo pues, y precisamente yo me enamoré de mí mismo. Mi mamá me decía, mucho cuidado, que ese muchacho lo único que quiere es acostarse con usted. Y yo terminé acostándome conmigo mismo. Yo no sé cómo no tuvimos descendencia. Eso es una manera de decirles, hombre, vale la pena de verdad volver a rescatar ese amor por nosotros mismos. Ese es el sentido del propósito. Amarnos a nosotros mismos significa crear condiciones de estabilidad, de equilibrio, de armonía interior. Y esas cosas son tan tremendamente elementales que a veces da más dificultad no hacerlas. Pero aún así nos empecinamos en hacerlas, porque hay una cosa de por medio muy distinta a esta que se llama ego. ¿Sí? Si le damos cabida al espíritu, ese espíritu nos está diciendo, hey, momentico, vale la pena escuchar lo que realmente somos, redescubrir la esencia de donde partimos y a la que debemos llegar. Por eso aquello de recuerda que polvo eres y en polvo te has de convertir. Es cierto, es reconocer cosas tan elementales como esas. Bien, vamos a terminar haciendo la meditación.